Dice el capítulo 1 de Gálatas, el versículo 1. Vamos a leer algunos versículos, vamos a leer hasta el versículo, yo creo que podemos leer esta mañana, aunque no vamos a estudiarlos todos, pero vamos a leer hasta el versículo 10, pero hoy vamos a hacer la introducción a la carta de Gálatas. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Bien, hermanos, vamos entonces a hacer la introducción al libro de Gálatas, a la carta de Gálatas. Vamos a ver si podemos abordar algunos textos el día de hoy. Si no, pues no tenemos afán. Vamos despacio y con buena letra. Vamos avanzando como el Señor nos lo permita. Primero vamos a dar un panorama general de lo que es esta carta de Gálatas, un panorama general de la carta de Gálatas. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, creo que está muy claro que el escritor de Pablo. Puede ser que esta carta haya sido escrita después de completar su primer viaje misionero y justo del Concilio de Jerusalén. Cuando usted revisa los capítulos 13, 14 de Hechos, del escrito de Lucas, en el segundo tomo de su escrito que es Hechos, y vas al capítulo 15 también, te das cuenta que ahí Pablo está regresando de su primer viaje misionero. El desacuerdo mencionado por Pablo en Hechos 15:2 podría ser la historia que Pablo describe en Gálatas, el capítulo 2, versículo 11 al 16. Pareciera que después de su encuentro con Pedro en Antioquía, Pablo escribió esta epístola apasionada. Ojo aquí, esta carta es una carta apasionada, donde el apóstol Pablo pone una pasión increíble, maravillosa y total. Esta carta definitivamente Pablo se preparaba para el debate que tendría lugar en Jerusalén. Esto pudo haber tomado lugar alrededor de 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Por eso contestamos la pregunta, ¿cuándo fue escrito? Alrededor del año 49 del año 50 después de Cristo. Ese es el tiempo de la escritura o el año que se presume donde se escribió esta carta. ¿A quién fue escrito? Bueno, en la misma lectura que tuvimos ahorita nos permite definir que fue escrito a los cristianos en Galacia, provincia romana, ubicada en la parte central de lo que hoy es Turquía. Ahí quedaba esa región de Galacia, lo que es el centro de Turquía el día de hoy, para denunciar y corregir falsas enseñanzas que se infiltraron en las iglesias que Pablo y Bernabé habían establecido en su primer viaje misionero. Los falsos maestros insistían en que los cristianos gentiles tenían que guardar las leyes rituales judías. Pablo, en respuesta a estos ataques,
escribió a los Gálatas para defender su integridad personal como apóstol y reafirmarles su amor. Se presume que fue escrita. ¿Qué lugar? ¿En dónde se escribió? En Antioquía de Siria. En Antioquía de Siria. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? El apóstol Pablo visita Galacia en su primer viaje misionero, estableciendo allí una iglesia que años más tarde, por el escrito que ya leímos, dice a las iglesias, es decir, que habían varias congregaciones. Algunos años más tarde, se enteró Pablo que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los judaizantes. ¿Quiénes eran? Bueno, los judaizantes, de una vez le voy a definir que eran algunos, no todos judíos, pero sí la mayoría judíos, que pretendían decir que además de la obra de Jesús, se necesitaba hacer otras cosas para alcanzar la salvación. Que lo que había hecho Jesús había sido muy bueno, muy interesante, pero que no era suficiente para ser salvo. Así que Pablo escribe esta carta porque los judaizantes se metieron a la iglesia de Galacia y empezaron a decirle a los cristianos: ustedes no están completos, a ustedes les falta un pedazo, a ustedes les falta mucho. Hay gente por ahí que por nuestra doctrina de la unicidad, nos dice que nos quedamos huérfanos, que nosotros no tenemos padre, que nosotros nos quedamos sin el Espíritu Santo, pero están equivocados. En esta carta descubriremos que en Jesús estamos completos, estamos plenos, porque Él es Dios sobre todas las cosas. Así que entonces los creyentes eran engañados alejándose del verdadero cristianismo, aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en la iglesia. Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe, escrito en una situación difícil, cuando la iglesia estaba debatida entre la gracia y el ser circuncidado o no, o el vivir la ley, guardar la ley como tal, practicándola por obras. Luego el mismo Pablo, siendo acusado de falso y que su doctrina era solo cosa de hombres, escribe justo en el preciso momento ocasional. Entonces, los judaizantes primero atacaron la doctrina, luego atacaron la persona de Pablo para tratar de decir: si ustedes viven creyendo en lo que Pablo dijo, están en la olla, porque Pablo está igual de perdido que todos los que están viviendo supuestamente por la gracia. Vea, ¿cuánto tiempo se puede gastar usted leyendo la carta de Gálatas? Esta carta de Gálatas, usted se puede gastar 20 minutos siendo un lector normal, no habiendo hecho un curso de lectura, ni yendo a las carreras. Se lee usted la carta de los... Esta carta contiene 6 capítulos, contiene 149 versículos, y ojo a este dato interesante, y tiene 3.098 palabras. Eso tiene la carta de Gálatas: 6 capítulos, 149 versículos y 3.098 palabras. Fácilmente se detecta la intención general de la epístola: poner fin al error de la herejía judaizante y legalista y rescatar a los gálatas del peligro de apostatar del evangelio de la verdad, de la gracia y de la fe. Hay algunas palabras claves que se repiten a lo largo de esta carta o a lo largo de este escrito. Por ejemplo, vea, la palabra ley se encuentra 31 veces, la palabra ley. La palabra fe, 22 veces. La palabra carne, 18 veces. La palabra espíritu, 15 veces. La palabra promesa, 11 veces. La palabra circuncidar o circuncisión, 13 veces. La palabra libre o libertad, 11 veces. Evangelio, 11 veces. Justificar, 8 veces. Siervo, esclavo o servidumbre, 7 veces. Y la palabra gracia, 7 veces. Estas son palabras que se reconocen algo del escrito del apóstol Pablo a los Gálatas. De la intención general se desprenden 3 propósitos más específicos de Pablo.
Primer propósito del escrito: defender y afirmar su autoridad apostólica y la verdad del Evangelio. Segundo, explicar y asegurar la sana doctrina, en especial la justificación por fe y no por obras de la ley. Y por último, exhortar y animar a una vida en el poder del Espíritu Santo y no por los impulsos de la carne. Voy a decirle algo de Gálatas que me encanta, que me gusta mucho. Mire, Gálatas fue escrito para enseñarle a la iglesia que era libre cómo vivir en libertad. Gálatas fue escrito para enseñarle a la iglesia que era libre cómo vivir en libertad. Porque esta iglesia tiene una particularidad, y es que esta iglesia fue libertada, fue libre de la vana manera de vivir y de todo. Pero después de estar en libertad, no supieron cómo vivir libres. Por eso los judaizantes hallaron lugar para imponerles de nuevo algunas cargas, algunas ataduras, para ir con algún tipo de legalismo. El legalismo era que si tú no hacías obras, no podías ser salvo. Y con eso esclavizaron de nuevo a los creyentes en Galacia, a los Gálatas. Mira, a veces los padres de familia le enseñan a sus hijos a vivir en la iglesia, pero no a vivir en Cristo. A veces los padres le enseñan a sus hijos cómo cumplir las órdenes que se dan en la iglesia, cómo sujetarse al reglamento, se pudiera pensar, al manual de convivencia que hay en la Biblia, pero no les enseñan a vivir en libertad, a vivir en Cristo. Por eso es que muchas veces el muchacho cuando llega a la adolescencia, la muchacha cuando llega a la adolescencia, se va de la iglesia. Creció en la iglesia, fue un niño, fue una preadolescente, pero cuando llega a la adolescencia, a la juventud, se van de la iglesia. Algunos aburridos, algunos hasta aquí. No, es que esas prohibiciones y que no se puede y que no se puede y que no se puede y nada se puede. ¿Saben qué fallamos? En no enseñarles la libertad que hay en el Evangelio. En no enseñarles que no es a vivir en una iglesia, es a vivir en Cristo. Esta carta de Gálatas me gusta porque es un manual de cómo vivir la vida cristiana abundante que Jesús nos enseña a vivir en realidad una vida distinta, diferente al mundo, sin tener una lamentación por no ser del mundo. No, pues que yo estoy en la iglesia, pero ¿cómo me gustaría a mí estar allá? Es que en el mundo se puede esto, en el mundo se puede aquello, en el mundo se puede esto. No, que yo viva en el Evangelio de manera feliz, abundante, en libertad, que entienda cuál fue la vida abundante que Jesús me dio. Recuerde que Jesús dijo, hombre, el ladrón viene para matar, robar, destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, el Evangelio es para vivirlo en abundancia. El Evangelio es para tener una vida plena, una vida dichosa, una vida satisfactoria, una vida feliz, una vida sabrosísima, una vida deliciosa, una vida riquísima, una vida espectacular, una vida genial, una vida fabulosa, una vida de libertad, donde yo no soy preso ni del pecado, no soy preso de los placeres, no soy preso de la duda, no soy preso del estrés, no soy preso de la ansiedad y el afán, no soy preso de la culpa, no soy preso de la tentación, no soy preso de la queja. Vivo en plenitud. Así que esta carta lo que nos va a ayudar es, la verdad, a tener un evangelio
festivo, un evangelio de fiesta, un evangelio de libertad. Así es que esta carta se puede ver. ¿Cómo leer Gálatas? Bueno, la gente se preocupa por la nutrición, suele leer las etiquetas antes de comprar los alimentos envasados. Sí, los que están preocupados por cuántas calorías, por cuántas grasas, cuántos carbohidratos. Entonces leen las etiquetas. Incluso hay gente que es muy precavida y cuando compra un lácteo o algún producto, busca la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Bueno, porque esta gente sabe que hay aditivos e ingredientes que son peligrosos para la salud. De forma semejante, la carta a los Gálatas advierte de la toxicidad de mezclar el legalismo y las obras humanas con la sencillez del evangelio. Esta carta ofrece un control de salud espiritual, una explicación clara de lo que significa ser salvo por fe. El formato normal de una carta del primer siglo sigue un patrón un poco diferente a lo que estamos acostumbrados hoy en día. El flujo literario comenzaba al establecer el remitente, el destinatario, como el encabezado de un email, de y para. A esto usualmente le seguía un saludo breve, una oración de bendición o acción de gracias, antes de proceder al contenido principal de la correspondencia. Era lo común. Incluso en algunas cartas del apóstol Pablo se puede evidenciar este orden que yo le acabo de dar. Pero esta carta no era una carta normal. Después del saludo transcultural previsto, que era gracia para los gentiles y paz para los judíos, términos comunes utilizados por hablantes de griego y hablantes de hebreo, ¿ya? Entonces, usted ve el saludo del apóstol Pablo. Vamos a poner el versículo 3 un momentico ahí. Ahorita nos devolvemos, pero quiero que vean el saludo en el versículo 3, Gálatas 1:3, cómo Pablo saluda diciendo gracia y paz. Vea, la gracia, escuche lo que le voy a decir, es el saludo para los gentiles. Gracia. La paz es el saludo de los judíos. Shalom. Entonces, a los hablantes griegos se les saludaba con gracia. A los hablantes hebreos se les saludaba con la expresión paz. Así que Pablo saluda aquí gracia y paz. Está saludando a gentiles y a judíos. Después le explicaré un poquito con más detalle estas expresiones. Pablo omite la oración de bendición. En lugar de eso, entra Pablo con prácticamente con una maldición doble, dos veces. La palabra anatema que leímos es maldición, es maldito. Ahora, con ese saludo, ya tiene la atención de sus lectores. La pregunta es, ¿puede captar tu atención esta carta? A Pablo no le importaron en esta carta las convenciones literarias. Él quería rescatar a sus amados Gálatas del peligro de seguir un falso evangelio. Pablo procede con un dramático y apasionado relato de su propio encuentro con Cristo. De manera vehemente comparte los momentos importantes de su ministerio y establece sus credenciales como un apóstol, su propia experiencia de cómo Jesús cambió su vida, equipándolo para ser un defensor del verdadero evangelio de salvación por la gracia a través de la fe. Luego, recurre a varios personajes del Antiguo Testamento para ilustrar que el evangelio que él proclama está de acuerdo con los propósitos de Dios desde los días de Abraham. Si esto es verdad, entonces no hay cabida para la esclavitud a los antiguos sistemas religiosos legalistas. Ojo aquí. Pablo prácticamente grita, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegurémonos de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Después vas a explicar las implicaciones prácticas del evangelio sobre una vida rescatada por la gracia y vivida bajo el control del Espíritu Santo. Las características de esta vida son amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad
y control propio. Gálatas nos lleva a los fundamentos. ¿Qué es el evangelio? ¿Cómo se recibe? ¿Y cómo puede aplicarse a la vida cotidiana? A veces Pablo es agresivo, como dice el hermano Jairo, es jueves de ser atravesado. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas se escribió en jueves, porque tiene una agresividad en algunos puntos tremendos. Incluso Pablo en esta carta recurre al sarcasmo para atraer la atención de los Gálatas y traerlos de vuelta al evangelio de la libertad. Que la pasión de Pablo nos haga reflexionar en la impactante noticia de cuán libres somos en Cristo Jesús. Es el anhelo nuestro en este estudio. Ahora volvamos entonces al versículo 1 y empecemos a abordar este escrito maravilloso. Muchas más cosas que decir de esta carta, pero quiero hacer una introducción breve. Yo quiero decirle, hermano, que normalmente en la introducción, cuando estoy enseñándolo en la iglesia, puedo gastarme una hora solo definiendo detalles que me parecen importantes. Pero aquí queremos ir de una vez al escrito para que usted no se me aburra. Y como dice por ahí alguien, no se me duerma, no se me duerma. Aquí tenemos este versículo 1 que dice, Pablo, apóstol. Abre un paréntesis que da una explicación a lo que ha dicho. No de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. La salutación de Pablo tiene algunos interesantes rasgos que hemos de examinar. Empecemos por el término que usa. Bueno, primero definamos que la palabra Pablo, o sea, el nombre que se da, Pablo, es un nombre que significa pequeño. Pablo significa pequeño. También puede significar sencillo. No olvide que este hombre es Saulo de Tarso. Pero él no dice les habla Saulo, dice Pablo. ¿Por qué? Esto también tiene una explicación. Y es que este nombre también se utiliza en el argot romano, en el argot gentil, en el argot griego. Entonces, el nombre Saulo puede ser que a los gentiles no les sonara mucho, pero en cambio Pablo sí les iba a sonar e iban a entender e iban a poder relacionar fácilmente el nombre. Puede ser que este nombre sea y haga honor, algunos dicen, a la estatura física que él tenía, porque era de baja estatura, pero también al comportamiento que asumió después de la conversión, un comportamiento de humildad, de sencillez. Lo que estoy diciéndoles esta mañana es que todos debiéramos ser Pablos, todos debiéramos ser humildes, sencillos, pequeños. Basta que alguien usado por Dios para que empiece a crecerse, para que empiece a sentirse más que los demás. Basta que te salga bien tu trabajo. Basta que económicamente te vaya bien y Dios te haya bendecido. Basta que en tu ministerio Dios te respalde para que empieces a llamarte de otra manera. Para que empieces a decir, usted no sabe quién soy yo. Mano, usted no sabe con quién está hablando. ¿Sabe que el enemigo más grande del ministerio es el propio ministerio? ¿Sabe que la amenaza más grande de la bendición es la propia bendición? ¿Sabe que la gente a veces se queda con la promesa y no con el que promete? ¿Sabe que la gente a veces prefiere la bendición que al benefactor, que al bendito? ¿Sabe usted que a veces el éxito nos hace fracasar? ¿Sabe usted que a veces el llegar a la cima nos hace quedar solos? ¿Sabe usted que a veces el obtener los logros que me propuse
me hace pasar por encima de las personas que aprecio, que amo. ¿Sabe usted que el orgullo es el enemigo de las parejas, de los matrimonios, de las familias? ¿Sabe usted que la arrogancia y la altivez hacen que Dios me mire de lejos y que vaya perdiendo la inteligencia? ¿Sabe usted que el orgullo, la altivez, es falta de dominio propio, es falta de inteligencia? Perdón por lo que voy a decir, pero me voy a apropiar de que hoy es jueves. Los altivos, los arrogantes, los orgullosos son gente bruta. La persona sabia, la persona inteligente es humilde, es sencilla, es fácil de llevar, es fácil de lidiar. No se complica ni complica la vida de nadie. Un esposo humilde, un esposo sencillo, es capaz de reconocer su error, de escuchar con atención las quejas de su esposa, los reclamos, los requerimientos y saber si hay lugar y tomar la decisión de cambiar. Una esposa sencilla, una esposa humilde, una esposa pequeña, es capaz de entender que esa cantaleta que vive dando y que esa gotera continua hace daño, que su cirilí, espero que entienda la palabra cirilí, es ese discurso repetitivo, cantaleta, una y otra vez. Ese cirilí es como cáncer en los huesos para el esposo. Ese padre cansón, ese padre abusivo, esa madre maltratadora, a veces no físicamente, psicológica, verbalmente. Si fueran humildes, entenderían que es momento de aprender del que es manso y humilde, de que siendo el más grande de toda la historia, se humilló a sí mismo. Y esto lo he dicho otras veces, a Jesús nadie dio, él se humilló a sí mismo. A Dios nadie lo despojó, él se despojó a sí mismo. Pablo, pequeño, sencillo. Así quiere Dios que vivamos nuestra vida como Pablos. Pudiera yo esta mañana decir, sé un padre pequeño, sencillo. Sé una madre pequeña, sencilla. Sé un esposo pequeño, sencillo. Sé una esposa pequeña, sencilla. Sé un hijo pequeño, sencillo. Sé un hermano pequeño, sencillo. Sé un servidor pequeño, sencillo. Sé un pastor pequeño, sencillo, fácil de llevar. No seas complicado. No le compliques la vida a nadie. Apóstol, término griego que es apóstolos, paralelo a la palabra hebrea saliax. Esa palabra hebrea saliax, que es en la palabra griega apóstolos, que en nuestra traducción está aquí apóstol. Este término hebreo saliax se utilizaba para aludir a un agente personal, a un representante o a un embajador. El representante de una persona es como si fuera la misma persona. Si tú eres mi representante, es como si tú fuera yo. Si yo soy tu representante, es como si yo fuera tú. Los representantes de alguien se convierten en figura de la persona que los envía, en el mismo sentido que los embajadores internacionales son representantes oficiales del propio dirigente nacional. Es por esta razón que Pablo se veía a sí mismo como representante oficial de Jesús. Pablo desarrolló esto en varias direcciones. Había una clase especial de apóstoles, los 12, y él se sentía el último de todos. Pablo hubo de defender su posición ante algunos opositores. Pablo sabía que había sido llamado por Jesús, el que resucitó. Pablo tenía que ir a los gentiles. Dios confirmó el llamamiento de Pablo con éxitos misioneros y milagros portentosos. Él dijo, ustedes mismos son el sello de mi apostolado en el Señor. Todos ellos
llevaron a cabo una función crucial en el periodo inmediatamente posterior a la resurrección de Cristo. ¿Quién? Los apóstoles. Ojo aquí, hermano, ¿y qué tenemos que ver nosotros con eso? Ojo lo que le voy a decir. Hoy en día, hoy, en este siglo, en este tiempo, en este milenio, se habla mucho del apóstol fulano de tal. Mañana yo puedo aparecer diciéndoles a todos, bueno, hermanitos, quiero decirles que estuve orando y Dios me dijo que yo era apóstol. Así que a partir del momento, nada de hermano Edgardo, nada de pastor Edgardo. A partir del momento, apóstol Edgardo. Ya, listo. A partir de hoy, apóstol Edgardo. Y esta argolla, este anillo, simboliza mi apostolado. Hoy tenemos gente que se llama a sí misma, se autonombran apóstoles, pero no lo son. Pero le tengo una noticia a todos los que están conmigo conectados aquí y a los que nos vean después. Segunda de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 20. Vamos a ver si me pueden ayudar colocándolo ahí, hermano Jairo. Segunda carta del apóstol a los Corintios, el capítulo 5 y el versículo 20. Ojo a lo que dice aquí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Para qué me sirve este texto? Y con este voy a terminar. Estos 5 minuticos, bueno, 4 minuticos que me quedan. Le estoy diciendo que la palabra apóstol quiere decir un representante, quiere decir un embajador, un agente personal. La palabra que el apóstol Pablo usa en el griego que dice aquí, así que somos embajadores. ¿Somos qué? Embajadores. En nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es el representante oficial, oiga bien, del dirigente que le ha encomendado. Por lo tanto, usted y yo, lo quiera usted o no, usted es un embajador, no de cualquiera. Usted no es un embajador de su pastor. Usted no es un embajador del líder de la iglesia. Usted no es un embajador del presidente de la iglesia, nuestro hermano Héctor Campuzano. Usted no es un embajador de él. Usted no es un embajador de una persona y de un ministro, de un pastor tan querido y apreciado como el hermano Álvaro Torres, como el hermano Reinel Galvis. Usted y yo no somos embajadores de ellos. Hoy se confunde mucho ese legado que vamos recibiendo con creer que nosotros debemos ser representantes o embajadores de otro hombre. No, no es así. Nosotros somos embajadores, representantes de Jesús. Óigalo bien, tú eres un representante de Jesús. Y como representante de Jesús, mi pregunta en esta mañana para concluir esta introducción de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es que yo tengo que aprender a ser sencillo y humilde, sí, pero debo de conocer y reconocer la misión que me encargaron. Soy embajador. Soy el representante de Jesucristo. No soy un representante de cualquiera, soy el representante oficial de Jesús. En mi casa, en mi familia, en mi empresa, en el barrio, en la cuadra, en la congregación, yo represento a Jesús. La reflexión que quiero dejarle esta mañana es, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo estás actuando? Tu forma de hablar, tu forma de proceder, tu forma de verte, ¿es la representación oficial de Jesús? Mira, hermano, tú eres embajador de Jesús en tu casa. Por lo tanto, la manera como le hablas a tu esposa debe ser la manera en que Jesús le habla a la iglesia.
Hermana, tú eres representante de Jesús en tu hogar. Por lo tanto, la manera en que tú actúas en tu diario vivir, en tu casa, con tu esposo, con tus hijos, debe mostrarles a ellos quién es Jesús. Hay mucha gente que nunca leerá la Biblia y la única Biblia que leerán será tu comportamiento y tu vida. Hay algunas personas que nunca tendrán el único reflejo de Cristo que van a tener en la vida, eres tú. Ese compañero de trabajo, esa compañera de trabajo, ese secretario, esa secretaria, ese jefe, esa jefa, el único reflejo de Cristo que tendrán serás tú. Y hoy la reflexión a la que quiero llevarte es, ¿y qué reflejo eres? ¿Y qué clase de embajador eres? Como conclusión, quiero pedirle que usted escriba en el chat, soy un sencillo embajador de Cristo. Soy un sencillo embajador de Cristo. Soy una sencilla embajadora de Cristo. Y aquí hay algo incongruente. Y es que pareciera que la palabra sencillo, en contraposición de la palabra embajador, no tuviera sentido, porque la sencillez pareciera reñir con la altura y la grandeza de un embajador. Pero cuando eres embajador de Cristo, cuando eres embajador de Jesús, cuando eres el representante de Jesús, entonces en tu faz, en tu apariencia no puede haber orgullo, altivez, arrogancia. Tiene que haber sencillez. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Hermano, hermana, eres un embajador de Jesús, eres una embajadora de Jesús. Pórtate con altura, con dignidad. No hables de cualquier manera, no te expreses de cualquier manera, no actúes de cualquier manera, no trates a tu familia de cualquier manera, no trates a tus hermanos en la congregación de cualquier manera, no andes enredado en chismes, en cuentos, en murmuraciones, no andes con tu boca llena de quejas y llena de reclamos. Eres un embajador. Por lo tanto, pórtate a la altura de ser embajador de Jesús, no con arrogancia, no con altivez, no, con sencillez, con humildad, porque el mundo necesita ver en ti el reflejo de tu Salvador, el reflejo de tu Señor. Fuimos diseñados para ser embajadores de Jesús en todas partes. Que tu hijo aprenda quién es Jesús por tu comportamiento, que tu esposo y tu esposa vean quién es Jesús por tu forma de actuar. Hermanos queridos, hermanas amadas, somos embajadores sencillos de Jesús. Gracias. Nos vemos Dios mediante el próximo jueves y continuamos con este estudio de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Paz de Cristo y un excelente día para todos.